Está, ¿viste? Ahora sí. Antes de cualquier cosa, por favor, perdón a todas y a todos por la demora. Las cosas, estas técnicas, ya. Eh, a ver, voy a cambiar acá este escenario. Voy a- Ahí estamos. Ahora sí, Carlos, querido. Bueno, eh, muchísimas gracias. No te dan los dedos. Bienvenido. Sabés que estaba hablando mal de vos antes de comenzar. Lamento decirte. Tú todo lo Eh, puedes. No, bueno, pero no hace falta, pues ya sabés que primero, antes que todo, en este momento el orden fue cambiando, ¿no? Yo me conecté con vos inicialmente por la admiración, por escucharte y realmente me afectaste notoriamente porque además de la ansiedad que me generaste ahora, me generaste eso desde que nos conocimos para seguir formándome y tratando de aprender. Así que, y también la admiración por lo pedagogo que sos, por lo maestro, lo docente, pero me gana más el afecto y sentirte amigo y hermano, ¿no? Así que, bueno, eso aprovecho para decirlo porque las flores se dan en vida, me dijeron a mí. Así que, bueno, mirá, tenemos acá unos problemas terribles porque hay un hombrecito llamado Carlos Eduardo Maldonado que habla de las ciencias de la complejidad. Y comenzó a tirar granadas, tiros por todos lados, así que estamos bastante complicados con esta revolución. Y como bien sabes que yo te había compartido en encuentros anteriores, lamentablemente en la academia, muchos hacen sinónimo de Moren, ciencias, complejidad, no vamos a decir ciencia, pensamiento complejo. Y por otro lado, también algunos dicen sistémica, que es lo que dimos en el primer cuatrimestre, dimos algo de los abordajes sistémicos, te comentaba hoy los humanistas, segunda ola cognitiva, y ahora estamos por abrir, vos vas a abrir el desastre, porque vamos a comenzar con las postmodernas y de tercera generación contextual. Entonces es un problema. Y bueno, y también esto, ¿no? Las ciencias de la complejidad tienen algo que ver con las sistémicas, son posmodernas, son contextuales o nada que ver. Que te tiro así un regalito, ¿viste? Vale. Eh, Mira, debo confesarte que cuando nos chateamos esta mañana, yo me sorprendí con que mi charla entraría en el capítulo de postmodernas, porque en rigor la posmodernidad ya está trasnochada. Eh, Cada vez en Europa y en Estados Unidos, que fueron los núcleos de esto, específicamente después de del escándalo que significó el asunto Socal, con K, que seguramente todos conocemos, y es feo decirlo, luego de la muerte de Derrida, que fue su último gran representante, nadie serio, basta con ver revistas, series editoriales, etcétera, ha vuelto a hablar de posmodernidad. Eso fue una moda, digamos, una moda deconstruccionista. Eh, eh, decía en un científico muy importante que se llama Wheeler, John Archibald Wheeler, que las teorías mueren cuando se mueren sus defensores. Y dado que el último posmoderno que murió fue Derrida hace 15 días, estoy exagerando, bueno, eso el primer elemento, que fue una crítica a la modernidad. Fue básicamente una crítica a los grandes discursos y que se corresponde con lo que sociológicamente tú y yo todos, quiero decir, conocemos gracias a Weber, que fue el desencantamiento del mundo que produjo la modernidad. La ciencia moderna es muy importante, produjo gente como Pasteur, por ejemplo, gente como Newton, Koch, Pasteur y Koch, ahora a propósito de la pandemia, la identificación de parásitos y los microorganismos y demás. Pero desde el punto de vista y entonces con esto voy entrando, de la vida, fue una involución, sin duda. Y
la reacción, bueno, una de las reacciones a esa involución, a ese desencantamiento del mundo, es cuando, como Romeo y Julieta, ¿por qué son posibles Romeo y Julieta? Porque me encantas. Y cuando tú me encantas, hay una magia. Y esa magia me desborda y me cobija. Y yo te amo no porque tengas ojos azules o verdes o porque seas delgada o flaca o lo que sea, ¿cierto? Porque hay un encanto en ti, ¿cierto? Y eso se inaugura justamente con, bueno, el último momento es Shakespeare, pero ese encantamiento, literalmente esa magia, es el resultado de una ciencia mecanicista, determinista, reduccionista, que se expresa muy bien en tres autores. El tercero es menos conocido: Descartes, Newton y Gibbs. Con Gibbs, la mecánica estadística. Eh, bueno, la complejidad puede decirse, entonces voy a intentar una aproximación distinta, como un esfuerzo de reencantamiento del mundo, como un esfuerzo de incorporar a la ciencia el relato. Y ahí entra la psicología, ahí entran las terapias, ¿cierto? Tratar de pensar no solamente en términos de conceptos y categorías, sino de metáforas, símiles, silencios implícitos y demás. Y ese mundo del encantamiento es un mundo no conceptual y no categorial. La complejidad puede decirse que es la hibridación entre ironía y concepto, entre metonimia y lógica, entre hipérbole y juicio, entre asínteton y argumento. Hacía rato que no nos acordábamos de asínteton, hipérbole, ironía, de figuras literarias. Y eso es lo que se expresa muy bien en ese mundo libre, muy desenfadado, que es la ficción. Y entonces, el problema fundamental, podemos decir que no es en absoluto, contra Platón y Aristóteles, la relación entre el ser y el no ser. Eso hoy nadie inteligente se lo cree. No es la relación entre el ser y la apariencia, sino entre lo real y la ficción. Y esa relación entre lo real y la ficción pone sobre la mesa, a plena luz del día, el tema de la complejidad. Y en esto de hablar, ¿por qué se habla en plural? Viste que, no sé, qué cosa, ¿no? Porque cuando se habla de las ciencias clásicas o las ciencias modernas se habla en singular, pero cuando se habla de ciencias de la complejidad se habla en plural. ¿Por qué? Sí, es una hermosa pregunta. Alrededor de los años 1960, eh, eh, comienzan a surgir nuevos grupos de ciencias que podemos llamarlas como ciencias de frontera, perdón, ciencias como síntesis, fundadas a partir de problemas de frontera. Cronológicamente, estos grupos de ciencias, en plural, en contraste muy fuerte con la ciencia clásica, que nos hablaba de la ética, la educación, el arte, la matemática y así sucesivamente, cronológicamente las primeras son las ciencias cognitivas, que evidentemente tiene que ver con tu facultad, con tu carrera, qué sé yo. Y las ciencias cognitivas tienen un problema, y es qué es el conocimiento. El conocimiento clásicamente fue un tema humano. Yo soy hombre, yo pienso y yo conozco. Eso es Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Y entonces, ¿cómo se llama? Voy a mencionar unos nombres que no están en la pantalla, ¿cierto? Diana o Guadalupe, por ejemplo, o Julieta, no entraban en esa consideración. Era el hombre, ¿cierto? Una visión eminentemente patriarcal, que es la que inaugura a Occidente. Pues bueno, vamos haciendo descubrimientos apasionantes gracias a la zoología, gracias a la botánica, los desarrollos recientes, estoy hablando de los años 60, de la computación, etcétera, y vamos entendiendo que hay otros fenómenos, otras instancias, otras realidades que saben, tienen lenguaje, tienen semántica, aprenden, conocen como tú y yo, y si te descuidas, mejor que tú y yo.
Entonces, la primera de las ciencias como síntesis, ¿cómo se llama? Son las ciencias cognitivas. Y en una seguidilla muy interesante, esto tiene que ver con factores sociológicos, y es que literalmente, y eso lo digo en serio, la mujer ha entrado a la universidad, no solamente ha entrado a la universidad, comienza a hacer ciencia, comienza a tener maestrías y doctorados, comienza a hacer investigación, ¿cierto? Cosa que no había sucedido en toda la historia de la humanidad. La historia de la ciencia y la historia de la filosofía es la historia del patriarcado. Punto. ¿Cierto? Entonces, hay un factor sociológico, y es que mientras los hombres iban a la guerra y se mataban, como tiene que ser, las mujeres nos quedábamos en la retaguardia y empezamos a conquistar derechos. Y esa es la primera hora del movimiento feminista, alrededor de los años 10 en el mundo, la segunda ola alrededor de los años 40, la tercera ola alrededor de los años 70. Entonces, este factor, y es en serio, sociológico, hace que se vayan introduciendo otras comprensiones, otras luces que no se habían captado nunca antes. Hay una seguidilla de ciencias que empiezan a nacer casi cronológicamente: las ciencias de la Tierra, las ciencias del espacio, las ciencias de la salud, las ciencias de la vida, todo en plural, las ciencias de materiales, y una de ellas, las ciencias de la complejidad. Entonces, se produce un giro epistemológico muy, muy importante. Y es que en contraste con la ciencia clásica o moderna, la ciencia hoy ya no tiene objetos, tiene problemas. ¿Cuál es el objeto de la psicología hoy? Ninguno. La psicología se define a partir de problemas que son comunes, que son vecinos, que son circundantes con las ciencias cognitivas, con la computación, ya lo mencionaba, con la zoología, con la botánica, y es el tema del comportamiento. ¡Ah, ciencias del comportamiento! Y es el tema de las emociones. ¡Ah, fantástico! Entonces, empiezan a quebrarse las fronteras entre ciencias y disciplinas, ¿cierto? Yo me acerco tímidamente, yo me hago un aventón hacia ti, como sea, y ¿cómo se llama? Y me voy acercando a partir de las cosas que tú sabes, o las cosas que yo ignoro, o las cosas que me llaman la atención. Y entonces el resultado es que deja de haber una comprensión única de la ciencia. Hoy no hay una comprensión única de la ciencia. No la tenemos los físicos, tampoco la tenemos los matemáticos, tampoco la tenemos los antropólogos, y así sucesivamente. Entonces es una situación apasionante, en la que las distancias, las diferencias, las jerarquías que había entre tú y yo empiezan a disminuirse. Por eso hablamos de ciencias en plural. Carlos, pero y ahí ahí me encuentro con esto, ¿no? La academia que transmite y enseña una línea, porque eh, vos viste algunos rostros, ¿no? Es decir, ¿cómo que no tiene objetos? ¿Cómo que no tiene, ¿no? Y la academia, ¿qué pasa con esta idea de esta invasión? Te están entrando por las ventanitas, por las ventanas, por la terraza a la academia, porque la academia tiene una manera de enseñar y decir qué es y qué no es ciencia, todavía, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, es porque la organización del conocimiento se quedó atrás. Y esa organización del conocimiento, que es la universidad en general, aquí en Cafarnaúm, todavía se articula en departamentos, carreras, facultades, programas. Y entonces empieza a suceder una tragedia enorme. Y la tragedia enorme es que los estudiantes, si les va bien, entran a una carrera o a una facultad. Y si les va muy bien, salen de una carrera o de una facultad, pero nunca entraron a la universidad. Y nunca salen de la universidad. Y peor que esa tragedia es que hay profesores que trabajan 5, 20, 50, 90 años en la universidad, es cierto, y nunca trabajaron en la universidad, porque trabajaron en una carrera, una facultad o un programa. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo soy odontólogo o odontóloga. Y yo no entiendo qué tiene que ver la cosmología conmigo. No, no, despacio. Yo soy trabajador social. Y yo no entiendo qué tiene que ver la veterinaria con el trabajo social. No, 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 no. Otro ejemplo perfectamente distinto. Yo soy ingeniero electrónico.
Y a mí qué diantres me interesa la psicología cuando yo tengo que ver polos, dipolos y cosas por el estilo. Entonces, la organización del conocimiento es vetusta, es arcaica. Sería deseable que los estudiantes entraran a la universidad, no a una carrera, o una facultad o un programa, entraran a la universidad y que los trabajadores, los profesores trabajaran en una universidad. Entonces, la administración es un mecanismo de control. El hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve administrador, ¿cierto? Una de las demostraciones científicas del maligno de Belcebú es que existe la administración, ¿sí? Y los administradores, ¿sí? Con nariz aguileña y el tridente y oliendo azufre, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque la administración es un mecanismo de control, no de libertad ni de vida. Y, ¿cómo se llama? Y ese mecanismo lo que hace es sujetarte. Voy a hablar como si fuera de la nueva era, yo no lo soy. Robarte energía, ¿cierto? Los místicos medievales sí lo sabemos. El mal es fácil identificarlo porque me roba energía. Y los psicólogos sabemos de eso. ¿Cierto? Sí, lo que pasa es que hoy se dice, no, es que eres tóxico, ¿no? Bueno, da igual, es perfectamente equivalente, ¿cierto? Entonces, el bien y el mal, así hablaban los místicos en la Edad Media, se caracteriza porque o tú me brindas luz o tú me robas cosas. Y yo me siento, esa es la administración. Y entonces la academia y la ciencia, el pensamiento y la vida se hacen a pesar de la administración. Y entonces el mecanismo, ¿cómo se llama? Vigente, pues no entiende de interdisciplinaridad, de de transdisciplinaridad. Permítame decirlo, y entonces particularmente a todas las niñas les presento disculpas, porque voy a usar una expresión muy fuerte. En países como América Latina, nos tratan como cerdos, gallinas o vacas. Es decir, comemos lo que nos dan, no lo que queremos. ¿Cierto? Entonces yo quisiera ser astronauta. No, no, estudia primero física y si puedes, aplicas para la NASA y cosas como esas. Yo quisiera ser genetista. No, estudia medicina o estudia biología, pero no hay una carrera, un pregrado de genética, digo, genéricamente hablando, y así sucesivamente. Entonces, es dramático porque a ti y a mí, sí, bueno, algunos logramos, digamos, adobar la comida y cambiar y volvernos veganos o omnívoros, lo que tú quieras, pero a ti y a mí nos trataron como vacas, cerdos o gallinas porque comimos solo lo que nos daban. Y eso que nos daban se llama Sistema Nacional de Educación. Pero ahí me quedo callado. En esto que vos marcabas, sí, de las ciencias, de la disciplina, de ciencias del control, en definitiva, ¿no? Normativas. Ahí en esto, supuestamente, es como que hay una división y es un salto de evolución para muchos pasar de una psicología comparada con el animal a una psicología comparada con la inteligencia artificial, y ese es un punto supuestamente que lo marcan en un avance sistémico y cibernético que tiene influencia, pero llega a ser propiamente un espacio similar de correlato con las ciencias de la complejidad, lo que aporta la cibernética del primer orden y la sistémica. No, porque de verdad, con mucho respeto, la cibernética de primer y de segundo orden, uno, dos, y el pensamiento sistémico se pueden condensar en una palabra, control. Basta con ver los textos de Ashby, basta con ver los textos de Wiener, basta con ver los textos de Stanford Beer y así sucesivamente. Y básicamente es el mecanismo de control entre los procesos de comunicación, entre hombres y máquinas, entre seres humanos y animales y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se llama? Toda la ciencia, vuelvo a una referencia anterior y yo sí estoy comprometido con eso, ¿cierto? Es que toda la ciencia clásica fue patriarcal. Y, ¿cómo se llama? Y los hombres son manipuladores y controladores, ¿cierto? Por eso, aló,
¿Aló? ¿Aló? ¿Me, me, me, me oyes? Es que una cantidad de rostros se congelaron o se fueron. Bueno, voy a tratar de seguir. Por favor, ¿cómo se llama? Y entonces esa ciencia clásica, por eso pivotó en torno a cosas como predicción, control, manipulación, y así causalidad, y así sucesivamente. Las ciencias de la complejidad, eh, en marcado contraste con la cibernética y el pensamiento sistémico uno y 2 con la ciencia clásica, eh, em, ¿aló? Sí, te estamos Sí, escuchando, bueno, por ahí ok, gracias. te vas, pero te ¿Cómo se estamos llama? escuchando. Te Es como escuchamos, una te experiencia escuchamos. cercana a la muerte, ¿no? No, bueno, ok, vale. Sí, estoy consciente, pero yo escucho todo todavía, y entonces no te vayas. No te vayas, no Cálmate. te Bueno, vayas, sí. espérate, las ciencias de la complejidad son, voy a usar una metáfora, es una moneda, son ciencias, son ciencias de la vida. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, lo que nos interesa es la vida, en un espectro amplio y profundo, todo el tejido de la vida, uno y dos, al mismo tiempo, son ciencias que trabajan en función de eh, grados de libertad. Un sistema complejo puede ser entendido en el sentido de los grados de libertad que tiene el sistema, o aumentar donde son limitados los grados de libertad. Dime que no me fui, más o No, menos. no, te fuiste de imagen, pero se escuchó ¿Aló? la cuestión de los grados de libertad. Se escuchó. No, Sí, a veces te perdés vos, estupendo. pero queda tu voz. Sí, sí, sí. Eso es una experiencia cercana a la muerte, más o menos, una cosa así. Sí. Entonces, no siento mi cuerpo, pero yo escucho todo. Bueno, da igual. ¿Cómo se llama? Entonces, es muy hermoso porque lo que nos interesa es, y es en serio, lo vinculo con lo que mencionábamos antes, la ciencia clásica. La complejidad consiste en un reencantamiento del mundo despacio y entonces un descubrimiento y exaltación de la vida. Y te das cuenta, estamos en las antípodas de control. ¿Cómo se llama? Y la vida es tanto más grata, tanto más plena, cuantos más grados de libertad tienes. Entonces tú me vas a preguntar, los que quepan. Y por eso, entonces, esto empata con intertrans multidisciplinaria. En este momento podemos asumir que son equivalentes. Uy, se le corta. Sí, Entonces voy a justo que elaborar un entré yo. razonamiento por analogía. Si el fundamento de la vida es plural, y entonces el fundamento de la vida es la diversidad genética, un, la diversidad genética, ¿aló? No, Los estás. Se corta por ahí, pero volvés. Se te escucha. encuentros entre... Ay, no, perdóname. Sí, bueno, entonces, concomitantemente, entre ciencias, disciplinas, saberes y prácticas diferentes y clásicamente disímiles o distantes. Entonces, ves, los dos elementos empatan perfectamente y esa es la especificidad. ¿Cómo lo digo yo de complejidad? No sé si te ruego, me explico, por favor. Sí, te estamos escuchando. Por ahí se corta un poquito la señal, pero te estamos escuchando. Lo que digas, Ahí una de las alumnas te va a hacer una consulta. sí, Repetile, por favor. por favor. Sí, justo se entrecortó cuando estaba hablando de la complejidad y de la vida. Ok, Sí, sí, para cerrar la idea, digamos, porque se entrecortó todo. gracias, Florencia, discúlpame, por favor.
Sí, entonces decimos, hay un razonamiento en paralelo. Uno, el fundamento de la vida es plural. Y la manera puntual como lo podemos decir es que hablamos de diversidad genética, diversidad biológica o natural y diversidad cultural. Sí, el fundamento de la vida es plural, por tanto es irreductible, ¿cierto? Y ese es uno de los rasgos de complejidad. Concomitantemente, por eso hablamos de diálogos y encuentros, lo voy a decir de manera más amplia, entre ciencias, entre saberes, entre prácticas. No te vayas, entre culturas, entre sociedades y pueblos. No te vayas, entre civilizaciones. Y esos encuentros entre civilizaciones, esos encuentros entre pueblos y culturas, entre formas de conocimiento atávicamente distantes, atávicamente distintas, atávicamente jerarquizadas, se rompe el contexto de complejidad porque lo que nos interesa es entender, exaltar, hacer posible la vida de tantas maneras como sea posible. Tú vas viendo los dos elementos paralelos, ¿cierto? Y entonces romper las jerarquías entre ciencias y disciplinas, etcétera. ¿Cierto? Para volver a lo que decíamos al comienzo, romper la jerarquía del logos, porque toda la historia de Occidente es la historia del logos, y logos en griego significa tres cosas, esos son rudimentos de griego. Significa al mismo tiempo razón, palabra y número, y eso es Occidente. Es la historia del logos. ¿Y sabes qué se queda por fuera? El cuerpo, la emoción, las pasiones, los sentimientos, la estética, el silencio, bueno, el resto de la naturaleza, que además me habla de muchas formas y no de siempre en formas de ese es P, sujeto predicado. Aquí cambio, ¿me copias? Sí, te copio. Aquí papá, oso, ok. Sí, ese tipo de cosas te das cuenta. Entonces ese lenguaje proposicional, es frío y eso les encanta las cosas. Eso a propósito de tu pregunta, digo Florencia y el grupo, de vida y de... Sí. O sea, y en esto tuvieron que ver estos hombres cochinos que por ahí vos decís, eh, Aristóteles y otra gente que agarró y nos dice que en realidad la ciencia, o sea, desde ahí en adelante, no hay otros cochinos más, ¿no? Sobre todo los del dualismo y toda esa gente rara. Hay uno que le dicen René, pero no es la rana René. Este, pero toda esa gente rara, digamos, logró dejar como que supuestamente la ciencia va por un lado, el arte va por otro, ¿sí? Y la vida cotidiana por otro lado, ¿no? Acá, y eso se vive todavía así. Yo me quedaba pensando en esto que decías del logos y del nombre en la academia, que supuestamente es universidad. Entonces tendríamos que partir de la base de cambiar el nombre. Ya no podemos hablar de universitario en este caso. Teníamos que comenzar a hablar de pluriversus. ¿Cómo lo llamamos? Porque si seguimos anclados, el nombre que nos heredó toda esta gente jodida, cochina, nos genera también el tema de seguir pensando desde la disciplina y de la partición. O sea, tenemos que pensar otro nombre, rebautizar la universidad en todo caso, ¿no? Nadie hace buena ciencia, por ejemplo, terapia. Nadie hace buena ciencia si en el proceso yo no solamente me ocupo de la cosa, puede ser el paciente o lo que tú quieras, pero al mismo tiempo me ocupo del lenguaje con el que digo la cosa. Y entonces ocuparte de la cosa o el tema o el objeto o el problema, sin al mismo tiempo reflexionar sobre el lenguaje con el que se dice la cosa, cómo nos acercamos y así sucesivamente, es mala ciencia. Entonces, evidentemente, la reflexión sobre el mundo es una reflexión sobre el lenguaje o los lenguajes del mundo. Y eso habitualmente no se subraya, ¿es cierto? Y entonces vivimos un mundo, ¿cómo se llama? Perdón, entonces voy a bajar la voz para que esto no salga de este auditorio. El mundo, y lo digo en serio, está siendo y ha venido siendo manejado por psicópatas y por sociópatas. ¿Y quiénes somos los psicópatas y los sociópatas? Ejemplo.
Yo soy funcionario público, yo soy del ministerio o de la alcaldía o de la gobernación, y entonces voy a una reunión y digo, ahora voy a hablar a título personal, no a título oficial. Estoy psicótico, ¿sí? Estoy orate totalmente, ¿cierto? ¿Cómo se puede disociar? Espérate, ese es un ejemplo cotidiano, pero el otro ejemplo cotidiano es gente que disocia lo que hay que hacer de las emociones. Y esa disociación entre dura es la ley, pero es la ley, nos volvió, nos volvió digamos, esquizofrénicos. Occidente es una civilización esquizofrénica, literalmente, y tú tienes muchos mejores, no sé en qué semestre vas, este grupo, muchos mejores elementos ya suficientes para identificar que el mundo ha sido manejado por psicópatas y por sociópatas, porque disocian el mundo de la razón del mundo de la pasión, el mundo de la emoción de las cosas que hay que hacer, etcétera. Y eso es patológico. La complejidad es un campanazo a eso, un distanciamiento y un esfuerzo por superar esa situación, ¿cierto? Discúlpame, soy sincero, discúlpame. Yo hago 3 horas una fila, una cola, ¿cierto? Llego al cabo de las 3 horas a la ventanilla, y el funcionario, ¿cierto? Un funcionario no está para pensar, me dice, sí, no, gracias, pero le falta el sello, pasa a la ventanilla 8. Yo le digo, oiga, pero ¿cómo me va a decir usted después de 3 horas? Es un psicópata, es un sociópata, porque él lo que ve es la presencia del sello o no, y no ve el hecho de que yo, con un solo canicular, ¿cierto? 3 horas, aguantándome el mal aliento del señor de atrás, ¿cierto? Los chismes de adelante, el celular que se me cayó los datos, etcétera. No ve la vida. Él ve que le falta el sello. Eso literalmente es psicopatía y sociopatía. Híjole. En esto vuelvo al punto de hablar de logos. Ahora podremos hablar de multílogo o pluralidad de voces en vez de logos, o no alcanza con eso. Sí. No, mi sugerencia, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo, es la siguiente. Occidente perdió la sabiduría y el precio de haber perdido la sabiduría es que se quedó con la razón, ¿cierto? Porque Occidente comienza con el imperio del logos y el desplazamiento de otras instancias, una de ellas la intuición. Los hombres somos racionales, las mujeres somos intuitivas. Yo no sé si eso es cierto, pero en la caricatura más o menos podríamos aceptarlo. Entonces, óyeme este dato, eso es hermoso. El 97% de tu vida y la mía transcurrió en el Paleolítico y solo un 3%, más o menos, del Neolítico para acá, ha sido lo importante y es lo que conocemos. Hay varias razones que caracterizan esto. Uno, el nacimiento de la agricultura. Dos, la invención de la escritura. Tres, la configuración de las grandes ciudades. Cuatro, finalmente, ¿cómo se llama? La configuración de Occidente. Y entonces, esa es la parte importante. Sígueme, por favor, sígueme. Esa es la parte importante. Y esa parte importante es aproximadamente el 3%. Ya te voy a hacer una regla de 3 y voy a usar el chat para eso, ¿cierto? Desconocer de algo o de alguien el 97% es ignorarlo todo, ¿cierto? Entonces, en el 97%, aquí, entonces, comienzo, ¿cómo se llama? A escribir la cosa. Cometo errores de tipografía, sé benevolente conmigo, ¿sí? Por el afán. El 97% de tu vida y la mía fue el Paleolítico, y ahí teníamos una experiencia de la vida, literalmente. El río me hablaba y los jaguares, las nubes y las selvas, los árboles, y así sucesivamente, ¿cierto? Claro, a mí después me van a decir que eso es mítico y mágico, irracional, etcétera, hasta cuando 20 años después tiene que venir gente como Levi Strauss, como Mircea Eliade, como James Fraser y muchos otros, y nos dicen, no, ahí hay pensamiento, ahí hay racionalidad, ¿cierto? Y el 3%, ¿cómo se llama? Del neolítico hasta hoy,
Eso es lo único importante, porque además hay registro histórico, y eso se llama la historia, justamente se llama la historia. Lo anterior puede ser la prehistoria, cosas como esas. ¿Sabes cómo es que sacas esa regla de tres? ¿Sí? Aproximadamente, ¿sí? Digamos, sí, se trata, la pregunta era los multilocos, o como se llamaría, cosas como esas. La idea es, no, Multilocos. recuperar lo que se perdió, y es el sentido de unidad. Por ejemplo, entre Claro. el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y la conciencia. Y el cuerpo es toda la dimensión con C al comienzo, tónica. Tú conoces, hermosa, ¿es cierto? Y lo que estábamos diciendo es que para mí, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, ¿cierto? El cuerpo es la expresión más inmediata y directa de la naturaleza. Ah, ah, y entonces Occidente fue, digamos, la superposición de la razón sobre el cuerpo, entre otras cosas porque el cuerpo implicaba pasiones y gustos y cosas que había que dominar y que amaestrar y que ese tipo de cosas, es cierto, autotortura, automartirio, ese tipo, y eso se llama el derecho, la administración, cómo se llama la teología, todos esos mecanismos de control, etcétera. Em, eh, Sí, estaba leyendo Punto para la Gestalt. De la Gestalt. Sí. Em, y eso es bastante más y muy radical, decía, ya que lo tienes ahí en la esquina, que lo que decía Maturana. Bueno, uno no habla mal de los fallecidos, ¿cómo se llama? Y es recuperar las pasiones mucho más allá de las emociones. Porque es que el discurso de las emociones, ciertamente Maturana es más inteligente que Goldman, eso ni mencionarlo, ¿cierto? Tiene la dificultad de que las emociones están en el encéfalo, ¿cierto? Y entonces es muy fácil manejarlas y manipularlas. Oxitocina, dopamina, todo lo que tú quieras, hay todo un sector centrado en ese tipo de cosas. Y entonces es no sin las emociones, por así decirlo, en las pasiones. Y entonces voy a decirlo en términos de la estética. En español, perdón, en inglés uno, dos y en alemán hay una palabra que designa al mismo tiempo sentidos y sentimientos. En inglés son feelings y en alemán son Empfindung o Empfindungen. ¿Sí? La Empfindung o feeling, ¿cierto? Designa al mismo tiempo sentimientos y sentidos. ¿Y sabes qué es la importancia de eso? Que los sentimientos son un acto cognitivo. ¿Cierto? Lo que yo siento en el vientre, o en las rodillas, o en los intestinos, o en la hipófisis, o ve tú a saber dónde, ¿cierto? ¿Cierto? Es un acto cognitivo. Entonces, esta gentecita que estaba loca y borracha y en las drogas como Aristóteles, ¿sí? Nada llega a la razón que no pase por los sentidos, y entonces los sentidos se organizan. No, 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 chao, 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 ¿cierto? Es un enorme error. Entonces, espérate. El sentido de la recuperación del 97% contra el 3% es el siguiente. Teníamos una experiencia del mundo y de la vida. Subrayo experiencia. No teníamos un conocimiento, en el sentido como hoy entendemos el conocimiento, pero teníamos una experiencia. Y esa experiencia era significativa y confería sentido. Y ahí entra la logoterapia y una cantidad de cosas de esas, ¿es cierto? Confería sentido, ¿cierto? Más allá de, de Freud y sí, entonces, ¿qué estás ocultando? Dilo, tienes que poderlo decir, y no, y el loco de Lacan, ¿sí? Entonces, porque hay una gramática en el inconsciente, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, le damos una chupeta y vete al parque y ya te diviertes y cosas como esas, ¿cierto? Regresas cuando estés bien, ¿cierto? Entonces, es la configuración de experiencia, por una razón elemental. La mente, por ejemplo, la percepción no siempre, pero a veces me engaña. Mira, allá viene Antonio. No, discúlpame, no era Antonio, era Manuel. Sí, la mente o la percepción me engaña a veces, ¿cierto? El cuerpo jamás me miente. El cuerpo jamás me va a engañar. El problema es que nunca me enseñaron a escuchar el cuerpo. Es como escuchar la naturaleza.
literalmente, escuchar los ríos, escuchar las montañas. Las montañas nos hablan y cosas como esas, ¿cierto? Pero no, tú estás loco, eso es mítico, eso es irracional. Entonces, peor aún, eres de la nueva era. Y cosas por el estilo, ¿cierto? Para acentuar esa disyunción, ese carácter binario, ese carácter dualista que define a Occidente. Cuando vos decís, Carlos, porque es reiterativo y lo vemos, ¿no? Occidente, ¿esto es, en Oriente pasaba otra cosa? En, O, Or- en Oriente y en los pueblos autóctonos nuestros. En Oriente, slash, y en los pueblos autóctonos nuestros, ¿cierto? Entonces, evidentemente que, mira, de Oriente me gusta, pero no recuerdo dice si lo habíamos mencionado en un encuentro, Occidente no encontró un Dios que sonriera o que riera y que fuera tu cómplice. Sí, de alegrías o de picardías o lo que tú quieras, ¿cierto? No, encontramos un Dios que te entendía, te juzgaba, hasta te amaba, pero no se reía contigo, ¿cierto? Bueno, Oriente, por ejemplo, sí sabe de dioses que rían. Mira, había un mexicano, un argentino y un colombiano. Y entonces, ¡guau, guau, guau! Sí, ¿sabes qué? Otra ronda, yo pago. ¿Sí? Cosas como esas. Ese sentido de la alegría, ese sentido de la prerracionalidad, que es el mundo de la alegría, Occidente nunca lo conoció. Incluso a pesar del amor. No sé si me explico. Entonces hay que meterle antropología, hay que meterle historia, microhistoria, hay que meterle mucha etnografía, hay que meterle desde luego psicología comparada, hay que meterle botánica, etcétera. En ese sentido, ¿qué era lo que clásicamente no teníamos? y por ahí también en esto, Carlos, la idea que están en los pueblos originarios nuestros, también la idea del nosotros, de la nostredad, ¿no? Claro, porque hay un proceso de gratuidad. Leamos una vez más el ensayo de Marcel Mauss sobre el don, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Entonces, tú sabes, ¿cómo se llama? Alejandra, ¿no? Porque no veo el rostro, ¿cierto? O Candelaria, y no pasa nada con que no veo el rostro, desde luego no pasa. Es porque quienes tienen, quienes veo el rostro no veo el nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes por qué Ilse y yo somos amigos? Por la gratuidad. Sí, hay actos gratuitos en el mundo. Claro, a veces también el odio es gratuito, pero el mundo está, ¿sabes? Eso es muy importante, en contraste con el mejor producto de la modernidad que se llama el cálculo. Y el cálculo hoy se llama el costo-beneficio. Y entonces, Ilse no lo sabe, pero ¿cómo se llama? Es mi amigo porque él no lo sabe, estoy hablando en términos de costo-beneficio, es porque yo le voy a pedir prestados 20 pesos. Somos amigos porque le voy a pedir prestados 20 pesos, ¿cierto? Y entonces soy perverso. Sí, no, claro, sí me caes muy bien, sí, yo te quiero, pero yo voy a pedir, y no sé si los voy a pagar. Eso es racionalidad costo-beneficio. Eso es perverso. Entonces, vinculando con el sentido, Occidente perdió la sabiduría, el resultado de haber perdido la sabiduría fue haber conquistado la razón, pero la razón terminó perdiéndose porque se volvió cálculo. Y el cálculo es el costo-beneficio. Óyeme, psicópatas y sociópatas. Claro, lo bueno de eso es que los terapeutas tenemos trabajo. Como para cerrar y no robarte más tiempo, eh, pensar la salud en general desde la ciencia de la complejidad, porque eh, yo creo que la salud se está pensando desde el otro lado, ¿no? Desde esta idea heredada de Occidente, de esta manera, hasta también matemática y enferma. Es perfecto, porque uno no diagnostica la salud, lo que uno diagnostica es la enfermedad. Uno. Dos, voy a usar el lenguaje de los salubristas, ¿cierto? En Colombia, muchas facultades, no todas afortunadamente, pero muchas facultades de psicología forman parte, o programas de psicología forman parte de ciencias de la salud o de la medicina, ¿cierto? Eh, 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 em,
Y entonces el lenguaje de los saludistas es eso, prevención, intervención, diagnóstico, etcétera. Todo eso es importante para la enfermedad, pero no para la salud. Entonces, peor aún, en la expresión salud pública, no estoy hablando de salud. No por usar la expresión salud pública estoy hablando de salud. Y hoy con la pandemia lo vemos muy bien. ¿Cuál es la quintesencia, el núcleo mitocondrial de la salud pública? La epidemiología. Y la epidemiología no sabe de salud. Entonces es importante, nunca le daremos la espalda a la enfermedad, jamás. Pero ya va siendo hora que sepamos además de salud. Y la salud yo no la intervengo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que Romeo se encuentra con Julieta? Y como Romeo es contemporáneo, tuyo y mío, etcétera, le dice a Julieta, óyeme, ¿quieres salir conmigo esta tarde? Entonces Julieta, que es una buena niña, ¿cierto? Le dice, bueno, sí, ¿por qué? Entonces Romeo le dice, bueno, porque te quiero intervenir. ¿Cierto? No, ¿sabes? Empecé mal, empecé muy mal, ¿cierto? Ese es el lenguaje, ¿cómo se llama? La racionalidad instrumental, el imperio del cálculo, costo-beneficio, enfermedad, etcétera, que es la antípoda de complejidad. Bien, bien. Bueno, Carlos, gracias por también esta lucha con la situación de la conexión. Eh, Te agradezco tu gentileza, te agradezco tu tiempo, te agradecemos, ¿no? Vamos a hablar en plural. Y no sé si hay alguna preguntita como para cerrar que quieran hacer. Presento de corazón disculpas por los inconvenientes técnicos y demás, de corazón. No, pero siempre nos pasa con las cosas buenas que aparece estas interferencias, pero igual la Ya que, aprovechamos y ya es que muy esté rico. con nosotros es demasiado, así que nada de disculpas. Oye, un abrazo grande para Un todos. abrazo enorme, gracias Carlos. Seguimos en Gracias. contacto. Muchas gracias. Vale, chao, chao. Carlos, antes que te vayas, no sé si se fue ya. Sí, dime, no, dime, Chasi. Tengo varias preguntitas, pero nada, si tenés poco tiempo, elijo una nomás. No, yo tengo todo el tiempo, mucho más para ti, pero Ilse ya me quiere echar, entonces yo qué le hago. No, 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 Mentiras, mentiras. nada que ver, no digas eso. No, mentiras, dime. Nada, por ahí un poquito, me parece súper complejo y no sé si, nada, pregunta a vos, ¿no? Si es posible desdisciplinar las disciplinas que hoy en día tienen tanto poder y están tan fuertes, digamos, porque justamente la ciencia, lo que vos venías hablando, vienen con saberes parcelados, si se quiere, que también van acorde a un poder y sirve a eso también. Por ende, la pregunta es si para vos es factible poder desdisciplinar esas disciplinas que sirven a un ordenamiento. Es imperativo, más que factible, es imperativo. Las ciencias de la complejidad consisten en un proceso de indisciplinización de la sociedad, de los estamentos, del poder, de la iglesia, del Estado, etcétera, en el sentido literal de la palabra, suponiendo que hayas leído a Foucault, eso ayuda mucho, porque las disciplinas son domesticar y dominar, ese tipo de cosas, ¿cierto? Hasta ahí sirve Foucault, ¿verdad? Hasta ahí sirve Foucault. ¿Verdad? Bueno, más o menos. ¿Cómo se llama? Y entonces, ¿cómo se llama? Debemos poder romper las disciplinas, que es toda una historia de domesticación, dominamiento, dominación, cosas como esas. Porque lo que está en juego es la vida. Óyeme, Yassi y el grupo. Eh, 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 lo que no tiene perdón de Dios, eso es una manera de hablar. Eso es una manera de hablar. Lo que no tiene perdón de Dios es el sufrimiento humano. Y esos hijos de la chingada, ¿cierto? Hacen sufrir a la gente. ¿Quiénes? Financistas, políticos. Entonces, el costo de una mala gestión, el costo de una disciplinarización, el costo de una segmentación es el sufrimiento humano. Y eso no tiene perdón de Dios. Bueno, de uno de estos hijos, el que sea. ¿Sí me explico? Entonces, no solamente, perdóname, por favor, por subrayar, es factible, es deseable, es necesario. Porque finalmente lo que está en juego es tu vida y la mía.
¿Sabes? Mira, el primer elemento, esa perversión que se llama el derecho administrativo. Entonces, yo no puedo ir a visitarte. ¿Tú sabes por qué no puedo ir a visitar? Estoy jugando, porque afortunadamente entre tú y yo no hay esas fronteras, pero porque no tengo pasaporte y no tengo entrada para entrar a Argentina. Porque yo soy argentina, ¿me entiendes bien? No, tú eres colombiano. Y entonces existen las fronteras, y es el Estado Nacional, y el derecho administrativo, los mecanismos policivos. Óyeme, se dañó esto, se dañó esto. La naturaleza no sabe de eso. Y eso nos lo inventamos la semana pasada. Te estoy diciendo, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX y cosas como esas. En fin, que el nacimiento de las disciplinas condujo al nacimiento de los estados-nación. Pero qué interesante la aparición de este COVID, de la pandemia, que rompe con todas esas estructuras, ¿no? Claro, porque la maravilla de Internet, en el sentido amplio y generoso de la palabra, es que Internet fue, ¿cómo se llama? Ese invento fantástico que además es de origen no militar, tú sabes, 1982, el CERN en Europa, etcétera. Es la primera vez en la que podemos decir que el conocimiento es patrimonio universal y no pertenece a nadie. Antes, sí, es cierto, perdóname, antes, por donde yo iba, yo tenía el libro debajo del brazo. Y entonces tú me hacías una pregunta, Jassy o Cecilia o alguien más, y yo sacaba el libro y te decía, el libro dice. Entonces, como yo era yo poseía el libro era la verdad. El libro ya no es de nadie, el libro pertenece a todos. ¿Cierto? Y eso fue lo que hizo ese comunista maravilloso de Lutero. Lutero dijo, la Biblia debe ser, y yo no soy protestante, evidentemente, lo mío es la ciencia y la historia, ¿cierto? La Biblia debe ser posible de ser leída ¿cómo se llama? En los idiomas que tú quieras. En la Edad Media me decían que el diablo hablaba lenguas y por eso nos confundía, y acuérdate del mito de ¿cómo se llama? La Torre de Babel y cosas como esas. No, yo debo poder tener acceso a la divinidad o a la vida o lo que tú quieras en mi jeringonza, en mi dialecto, en mi idioma, en mi lengua, en mi... Eso es muy hermoso. ¿Y te das cuenta? Es romper las disciplinas, la estandarización y ese tipo de cosas. La otra pregunta más. ¿Cómo sería desde nosotros como futuros psicólogos, terapeutas, tratar con una persona desde la ciencia de la complejidad? Es fantástico, porque me gusta mucho el lenguaje que estás usando, Jess. ¿Sí? Tú, sabes que pídete un domicilio y que me manden a mí la cuenta, ¿cierto? Lo que sea. Porque no estás usando la palabra paciente. Es una persona o alguien, qué sé yo, es muy lindo. Entonces, eh, te voy a contar una historia. Te lo voy a responder, pero te voy a contar una historia. Esto sí es una metáfora. Eh, el, en el proceso de formación de los sabedores o los chamanes, que varían los nombres de aquí y allá, etcétera, hay un proceso de gratuidad, uno y dos, de intercambio. Y yo te doy, no porque yo espero recibir, pero es que yo dándote, yo recibo otras cosas. Eso es lo que implica gratuidad. Parte con Ilse y varios amigos de Ilse lo hablábamos. Mira, no solamente yo estoy mal, Jassy, yo estoy mal, deprimido, ya he tenido 3 intentos de suicidio, sino que para ir a tu consultorio me toca encima pagarte. Deprimido, mal, con suicidios fallidos, y me toca pagarte además. Oye, no, pues claro, tú me vas a decir, pero hay que vivir de algo, por el conocimiento, los estudios, etcétera. Pero ese es un caso in extremis, ¿cierto? Soy consciente, no hay que exagerar, es un caso in extremis, ¿cierto? Yo al que le cobro, ya que estamos en esta cosa, es al que está medio regular, pero el que está podrido, no. ¿Qué es el que importa? Te lo voy a hablar en lenguaje de la salud. Oye, es en serio. Yo trabajo en una facultad de medicina. La inmensa mayoría de las enfermedades se recuperan a sí mismas. Y eso se llama, por ejemplo, una virosis y cosas por el estilo. Por eso existe la aspirina y antihistamínicos, esas cochinaditas.
¿cierto? La medicina debería empezar a trabajar. ¿Y eso qué es? Negocio, business, ¿sí? Business. Show me the money, man, ¿cierto? La medicina debería trabajar cuando las enfermedades son verdaderas, son serias. Todo lo demás es business, y eso se llama industria farmacéutica, etcétera. Entonces, tu pregunta, que es muy hermosa, ¿cómo yo como terapeuta, uno, dos, como psicólogo, psicóloga, etcétera, puedo trabajar con complejidad? ¿Cierto? En total, literalmente total horizontalidad. Y esto se dice fácil, pero es muy difícil, ¿cierto? El espacio mismo, ya sí, el espacio mismo tengo que romperlo, ni diván ni escritorio. Y yo me siento en el suelo, yo me siento en el suelo, ¿sí? Pero qué hace la doctora sentada en el suelo? ¿Sí? No sé, estoy exagerando, no sé si, pero la proxémica y el espacio, los mecanismos simbólicos, qué sé yo, tienen que cambiar por completo. Y entonces no es mi secretaria, mi asistente, que te hace entrar con la puerta cerrada. No sé si te suplico, te encarezco, es en serio, me estoy esforzando. Todo el espacio, toda la relación, toda la proxémica, todos los mecanismos simbólicos deben cambiar por completo. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que está sufriendo al frente mío. Y a veces no sabe que está sufriendo. Perdón, coño, no sabe que está sufriendo. ¿Cierto? Bueno, eso es tan importante, humana, espiritual, ética, yo no sé cómo decirlo, es tan importante que es necesaria una red. Esa es la relación. Entonces no te estoy dando una receta, te presento disculpas, sí, pero más bien indicando, digamos, una serie de formas como podríamos trabajar con complejidad, que es distinta, claramente, lo que no hay el estado normal, más allá de que yo sea sistémico, humanista, logoterapia y chao. Habíamos recuperado, Carlos, yo les compartía esto que recuperamos de la idea de terapia como el escudero, ¿no? Como un punto que hemos conversado, un punto de partida de justamente de no pasar por los equipos, ¿no? El equipo de logoterapia, el equipo de psicoanálisis, no, partir de la base de esto de la idea de escudero y de servicio, y de un servicio a la persona, al ser humano, ¿no? No a la teoría, no a la disciplina, no al equipo. Sí. Digo el equipo no a River Plate o Boca, sino Sí. a la persona. La persona que viene a mí, es un decir, yo debería poder ir a la persona, es alguien que está sufriendo. Y perdóname, eso es sagrado. Eso es sagrado. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Lu, que por ahí estabas también movilizada. ¿Ya si te quedó una? Juliana, que también está ahí, que estaba compenetrada con su rostro, te seguía con los gestos. Me gustó mucho esto que dice de la horizontalidad y me encanta este ejemplo de, bueno, no le pida a la secretaria que te haga entrar, sino que voy a recibirte, digamos. Porque es justamente esto que veníamos conversando con el profe de lo que hablaba de terapia, de ir al encuentro y no el estar esperando de que vengan a mí. Y esto también de, bueno, como escudero que dice el profe, como un acompañante, como no quien tiene un saber y que va a venir a iluminarte, sino el, bueno, vamos juntos y vamos reflejando a ver qué recursos, qué fortalezas, qué está pasando y justamente desde esto, desde la horizontalidad. Y por eso también este ejemplo me fascina porque nosotros el cuatrimestre pasado hablábamos de algo tan simple como cómo es el consultorio y algunos contaban de que, bueno, hay algún terapeuta que va a tener una silla súper cara que voy a decir en mi vida, voy a tener algo como eso, y yo me siento en la silla de madera así, yo tengo que estar así y tipo, entiendo, entonces eso, por ejemplo, me fascinó mucho y todo lo anterior, mil gracias por lo que nos compartió porque se nota todo el entusiasmo que tiene y eso también nos atrapa a todos nosotros. A ti, te agradezco a ti, al grupo, a todo. A Ilse, que es generoso y me invita de tanto en tanto, con pandemias y pandemia y tal.
Carlos, la última, juro que es la última. No, ya Em, sí, ya sí, ya sí. Hasta las 2 de la mañana nos vamos. Sí, ese no lo sabe. 2 de la mañana. Dime. no, yo era esta una cuestión como un poquito más personal, si se quiere, que era una pregunta de cómo usted llegó a esta ciencia de la complejidad. Tan linda, tan linda. Oye, con mucho respeto, es un decir, no, no te vas a molestar. Te amo, ya, por esa pregunta. Es muy interesante. Mira, eso tiene que ver con una historia, como es personal, te voy a contar la historia brevemente. Yo salí de un colegio, perdóname, mm, muy elitista, muy burgués en Bogotá. ¿Cierto? Un colegio internacional, es más. Entonces yo, por ejemplo, sabía dónde quedaban las pequeñas ciudades de este país, ¿cierto? Pero no sabía dónde quedaban las otras ciudades de mi país, de Colombia, ¿cierto? Mi primer idioma no fue el español. Bueno, te voy a contar, un liceo francés. Y entonces hasta educación física, gimnasia era en francés. Y entonces, geografía. La única materia que era en español era historia de América y español desde el kinder hasta el último bachillerato, todo era en francés. Y eso sucede también en el colegio alemán, y todos conocemos el colegio americano y así sucesivamente. Bueno, entonces, los diseños familiares, óyeme, porque esto es muy interesante, los diseños familiares como son, uno sale de un colegio burgués para una universidad privada burguesa. ¿Qué más puedes hacer, evidentemente? Y entonces, mis papás, no te voy a hablar de ellos, ¿cómo se llama? Querían que yo entrara a la más prestigiosa universidad privada, ¿cómo se llama? En Colombia, a estudiar economía. Pues yo me presenté por mi cuenta a la Universidad Nacional, que es pública, a estudiar filosofía. Entonces, el chico rebelde. ¿Cómo se llama? Entonces, entramos en un proceso de negociación. Yo les dije, yo quiero, está bien, yo acepto entrar a esta otra universidad privada. No te voy a mencionar el nombre para no hacer propaganda. ¿Sí? Pero a estudiar física teórica. Mi papá era un hombre de izquierda. Yo creo que la izquierda es muy importante. Y entonces me decía, no, te vas a perder del mundo y de la realidad y de la gente, porque filosofía y teoría física pura, pues, te vas a perder de la gente y cosas como eso. Ok, en síntesis, no me quedé en la nacional, etcétera. Pero siempre tuve el enamoramiento, ¿no es cierto? La infatuación con la ciencia en general. Me gané una beca, estudié el doctorado, me fui a una prestigiosa universidad, no importa, pero siempre estaba yo coqueteándole. Sí, era mi crush escondido, la ciencia. Entonces terminé y me fui a hacer un postdoctorado en filosofía de la ciencia. Y en filosofía de la ciencia me enamoré y me enamoré perdidamente. Es en serio, porque había una conferencia de este profesor y yo no entendí nada, pero me enamoré. No es cuando uno se enamora porque yo te entiendo. No, no, las verdaderos amores son, el amor es una experiencia psicótica, ¿cierto? Evidentemente. Entonces, yo no entendí nada, pero totalmente. Entonces bajé, no importa la universidad, eso era en el octavo, en el 10.º piso, era una universidad gringa, muy prestigiosa, y en el primer piso, no sé si lo sabes, tienen unas maravillas de librerías las universidades gringas, ¿cierto? Esta o aquella, unas librerías fantásticas. Entonces me compré inmediatamente 2, 3, 4 libros y me puse por mi cuenta a leer y entré completamente. Para hacerte la breve, esa fue la historia. Y entonces entendí que una sola ciencia, cualquiera, así sea la filosofía, la matemática, la biología, etcétera, una sola ciencia, o la antropología, la psicología, la historia, lo que sea, es insuficiente para entender el mundo. Y para vivir en el mundo, etcétera, necesitas, digamos, a los grandes el mundo les cabe en la cabeza. ¿Cierto? No sé quiénes sean los grandes. Bueno, entonces es un esfuerzo por tratar de combinar ciencia, filosofía, concepto, metáfora y ta. Perdóname. Pero eso se cuenta mejor cuando se normalice esto en la casa de Wills, de irse con 2 botellas de vino. Yo invito. Totalmente, totalmente. Mi casa es tu casa, ya sabes. Cuando quieras venir.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna? Bien, o sea que seguimos culpándole al amor y a la complejidad. Bueno, gracias. Muchos abrazos hoy. Muchas gracias, Gracias, querido. Nos gracias, vemos. gracias. Gracias por tu Chao. generosidad. Por tu Vale, chao. generosidad y tu pasión, como bien decían los chicos. Gracias. Chao. Bien. Bueno, hacemos un recreo antes de cerrar de 10 minutos y después hacemos un cierre y tiramos lo que vamos a hacer mañana, ¿sí? ¿Ok?